en Estados Unidos si se valora. Vamos a continuar con eso, don José Ramón Riera, pero sí tenemos ya al otro lado del teléfono al padre don José Miguel Hernández. Muy buenos días, padre. Buenos días, buenos días. Bueno, algunos hemos rezado una oración ya por el Papa Ratzinger. Yo creo que esto lo ha pedido también su santidad el Papa, ¿no? Que rezáramos por él en un momento clave. El Papa Benedicto XVI falleció el pasado sábado. Es una figura, ¿cree usted que pasará a la historia por algo más que su renuncia a continuar con el papado? Hombre, pues sin duda que pasará a la historia, porque es un tesoro oculto que llevará mucho tiempo desentrañarlo. Todo lo que ha sido el Papa Benedicto XVI en sus 8 años de pontificado y en toda su vida anterior, ¿no? Que luego iluminó a la Iglesia con una luz potentísima durante 8 años que hará falta mucho tiempo para poder desentrañar todo el tesoro oculto que hay en ese diamante en bruto que hay en las enseñanzas del Papa Benedicto XVI. Claro, él padre, escribió varios libros, entre ellos El sentimiento trágico de la vida y La agonía del cristianismo. Estamos hablando en este caso de Miguel de Unamuno, que tenían que ver también con ese sentimiento, que esos títulos que ponen de manifiesto también algo que el Papa Benedicto XVI tenía también en su proyección y que incluso intentó durante su papado, que era ese conflicto entre el intelecto, la razón, ¿no? Que no tenía por qué renunciar al sentimiento religioso, porque él era un hombre también muy metafísico, ¿no? Como teólogo y como filósofo. ¿Cómo puede hoy en día el cristianismo, y habiendo llegado también a la conclusión el Papa Ratzinger de que el cristianismo no estaba pasando por buenos momentos, recuperar ese espacio ante la razón y la ciencia? Bueno, pues eso quizás ahí ya empezó Juan Pablo II, ¿no? Con Sí. una gran encíclica que era Fe y Razón, que decía que la fe y la razón son las dos grandes alas que elevan al espíritu humano a la contemplación de Dios. Pero en Joseph Ratzinger, ya antes de ser papa, hay una idea muy profunda que le marca siempre, ¿no? Y creo que esto es fundante en él, que va a acompañar luego todo su pensamiento y toda su obra. Y es la idea de que todo está fundamentado en el logos, que todo está fundamentado en la razón creadora y toda la realidad, desde lo más pequeño hasta lo más habitual. Todo está fundamentado en el logos. Esta es una idea muy griega, ¿no? Sí. Muy de la tradición clásica, y que él dice que justo que el cristianismo acontezca cuando ha aparecido ya la tradición clásica es providencia de Dios, ¿no? Y él rescata esto de los griegos, de que la realidad toda está fundada y fundamentada en el logos, en la razón, pero le da la novedad cristiana, ¿no? Dice que ese logos, aquí viene la novedad, esa razón creadora que encontramos y que es el fundamento de todo, tiene rostro humano, ¿no? Y se nos ha manifestado pues en Jesús de Nazaret, ¿no? Creo que ese es el punto clave. Y ahí van sus discursos, ¿no? En Ratisbona y en Alemania, en la Universidad de Bonn. También tiene unos discursos muy potentes sobre estos, hablando y también tendiendo la mano a las demás religiones, diciendo que algo que no sea conforme a la razón, Dios no lo puede querer, ¿no? Esa creo que es una de las afirmaciones fundantes y fundamentales que nos ayuda a descubrir y a profundizar Joseph Ratzinger. Claro, padre, el Papa Benedicto XVI, bueno, que ahora mismo está la capilla ardiente instalada allí en San Pedro del Vaticano, ha recibido solamente el primer día, en torno a 70.000 personas. Se espera, va a estar 3 días esa capilla ardiente abierta allí, van a ser al final cientos de miles de personas los que van a pasar por allí, ¿no? Ha estado la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, han pasado ya muchísimas autoridades. Hay lista de los que quieren participar, no ha parado de crecer en las últimas horas. La verdad que en ese microestado pequeñísimo que es el Vaticano, se concentra también un enorme poder espiritual. Digamos que es la
la parte material que tiene la Iglesia en la tierra y que es importante tener en cuenta. Han pasado miles, decenas de miles de personas por allí. La lista están incluidos, pues, por ejemplo, el rey de Bélgica, el presidente de Polonia, el presidente de Portugal, el presidente alemán. También, pues, quieren pasar las autoridades españolas. Viajará la reina Sofía. De momento, desde España, pues ya se sabe que va a ir en representación de la corona española. También va a ir Félix Bolaños, desde luego la embajadora española en la Santa Sede, que es Isabel Celá, pues ya ha pasado por allí. En fin, que tiene una repercusión y un impacto importantísimo también no solamente el de la Iglesia como tal, sino lo que representa el Vaticano, ¿no? Pues sí, claro, es ante un mundo quizás que trata de reducir todo el tema religioso al ámbito privado o al ámbito del sentimiento, pues quizás estas cuestiones, ¿no? Cuando acontece y toda la representación de gente que pasa por allí, incluso instituciones públicas, nos ayudan también a concebir algo que el Papa Benedicto tenía muy dentro. Y es que la fe no es algo del ámbito privado, sino que es algo que pertenece a la estructura esencial de la persona, ¿eh? Al ámbito más puramente, podríamos decir, existencial. Y debe de tener, y como algo que pertenece a la estructura de la persona, un ámbito público y un eco público, ¿no? Claro, hablando con un sacerdote muy mayor, yo estudié en los agustinos, padre, y me hablaba. Claro, la percepción de Dios por los sentidos, la parte material nuestra, que es muy limitada, porque cada ser vivo tiene una captación de sentidos distinto, oyen distinto, escuchamos distinto las cosas, olemos distinto, tenemos una visión diferente, vemos frecuencias de ondas distintas. Intentar captar Dios por los sentidos es algo que desde luego no debe ser la forma correcta, por mucho que haya muchas cosas en la vida que a través de los sentidos nos puedan sorprender, ¿no? Pero este padre, que además había perdido la visión, me decía, no, esto es como si un ciego pretendiera percibir toda la realidad solo por la vista cuando no ve nada. Es difícil. Un ciego sabe que existe el mundo y lo percibe de otra manera. Las cosas existen no porque no las vea, el ciego no las ve. Entonces, la capacidad nuestra de percibir a través de los sentidos es muy limitada, ¿no? Dios tiene que ser seguramente, y eso es algo que Ratzinger intentó trasladar de otra forma distinta que no sea por los sentidos, ¿no? Bueno, evidentemente Dios trasciende los sentidos, ¿no? Decía también Benedicto XVI, trasciende los sentidos, pero fíjate que Dios no ha querido eliminar nada del humano. Él también tiene unos escritos preciosos sobre cómo la belleza que la percibimos por los sentidos, ¿no? Sobre todo pues por el sentido del oído, ¿no? La música, o por el sentido de la vista, la belleza de la naturaleza, la belleza del arte, cómo eso nos hace trascender, evidentemente, no quedarnos ahí, pero habla de Dios, habla de esa razón creadora que luego la novedad del Dios cristiano es justo que ha querido manifestarse en los sentidos y a los sentidos, ¿no? Para trascenderlos, no quedarse en ellos, pero que ha tomado carne, es el misterio de la Navidad. Y es algo que también Benedicto XVI, con toda su potencia intelectual, que era enorme, ¿no? Nos ayudó a comprender mejor cómo Dios no elimina nada del humano. Y es a través de ellos, a través de los sentidos, pero no quedándose en ellos, ¿no? Es un poco como si fuera el icono, que hay que trascenderlo. Y nos habla, son voceros también del Dios creador, del Dios belleza, lo que percibimos por los sentidos, si no nos quedamos en ellos. Claro. Padre, Benedicto XVI él fue de alguna forma lúcido al prever un futuro minoritario para el catolicismo especialmente en el mundo occidental, ¿no? Donde la fe se ha ido extinguiendo, pues probablemente también por efecto de lo que tiene lo más básico, lo más inmediato, lo material, ¿no? La ambición de poseer cosas y este mundo tecnificado en el que estamos. Él alertó acerca de esto. ¿Tiene esto alguna forma de salvarse o vamos directamente a un mundo en el que lo espiritual no tiene terreno, no cabe? ¿Dónde podemos recuperar ese espacio en el mundo avanzado, en el mundo muy desarrollado, para lo espiritual? Mira, pues creo que él escribió un artículo en el año, yo creo que fue en el año 70 o 69, que se titulaba La Iglesia del 2000, ¿no? Y habla justamente de esto, de cómo la Iglesia está llamada, o sea, cómo él veía, ¿no?
¿no? Que la Iglesia iba a ir cada vez más reduciéndose, ¿no? Cada vez más reduciéndose en números, quizás en cuestiones pues de poder adquisitivo o de muchísimas cosas, ¿no? Decía, pero bueno, eso va a servir para que la vivencia de la fe de unos pocos, aunque se reduzca, sea más auténtica y más real. Y desde ahí se podrá construir. O sea, que él todo lo veía también como en la providencia de Dios, como que todo esto va a ser así, sin duda, ¿no? Y tenemos que, ¿y a qué nos lleva, no? ¿Qué nos interpela eso? ¿O qué quiere decir Dios con eso a la Iglesia? Pues, pues sin duda una fe más viva y más auténtica, que realmente sea una fe que transforme la vida de esos pocos que permanezcan y desde ahí se empieza a construir, ¿no? Y a extender la fe otra vez como con explosión de contagio, ¿no? De vidas transformadas, de vidas plenas, de vidas llenas. O sea, hacia la autenticidad de la fe. Creo que ese es el punto. Así empieza, su primer escrito magisterial empieza así, ¿no? Dios es amor y dice, no se empieza a ser cristiano por una gran idea ética o moral, sino por el encuentro con una persona con mayúsculas, que es Cristo vivo y resucitado, que da un cambio radical, un vuelco a la vida y te abre un horizonte desconocido, ¿no? Pues Claro. creo que aunque la Iglesia se vaya haciendo más pequeña en masas, lo que tiene que ir buscando es esa autenticidad, encontrar el encuentro verdadero con esa persona viva y resucitada que es Cristo, ¿no? Padre, Y desde ahí se podrá construir. claro, una cuestión más. ¿Por qué cree usted que será recordado el Papa Ratzinger en el futuro? ¿No? Porque no parece, claro, comparado con el Papa, digamos, más pop, que fue Juan Pablo II, con esa labor de exportación de la Iglesia por todo el mundo, el Papa viajero, ¿no? Que era, pues, y es verdad que él sí, aquellos eventos con los jóvenes, él consiguió extender el cristianismo de una forma utilizando herramientas distintas, los medios de comunicación, las fotos, los grandes eventos. El Papa Ratzinger fue mucho más discreto en esto, porque si ponemos un Papa en contraposición con otro, vemos que hay, digamos, condiciones humanas muy distintas, ¿no? Y éxitos, aciertos y errores también en los dos muy diferentes, ¿no? Probablemente el Papa Juan Pablo II podrá ser recordado como uno de los elementos que activó la caída digamos, de ese mundo soviético, ese mundo que llamaban del socialismo real, especialmente con lo que ocurrió en Polonia, ¿no? El sindicato Solidaridad y su papel, el papel que jugó Juan Pablo II. En el caso del Papa Benedicto XVI, ¿cuál cree que será la herencia? ¿Por qué se le podrá recordar? Yo creo, vamos, por su humildad y auténtico, no sé cómo expresarlo, por su auténtico e inmenso tesoro respecto a la fe. O sea, creo que sus escritos serán el recuerdo y su manera de dialogar con el mundo actual desde la fe. Ahí tenemos los diálogos con Habermas, ¿no? Que creo que son los diálogos más citados en el mundo de investigación de las ciencias sociales. Y, o sea, creo que hay una riqueza enorme respecto a la fe, a la pureza y a la verdad de la fe, a la verdad auténtica que hay que descubrir en los escritos de Benedicto XVI. Y a la vez compaginarlo con esa tremenda humildad que él tenía y esa serenidad, ¿no? Esa serenidad, creo que, o sea, la serenidad de Dios, la paz de Dios, podríamos decir, que es como la encarnación de la Benedicto XVI de ella, ¿no? Bueno, tenemos que acudir más a los escritos de Benedicto XVI, entonces, ¿no? Tenemos que acudir totalmente a ellos, sí. Más que, Rescatarlos claro, por su más que la corazón. labor mediática, sí, porque en eso fue un papa, digamos, a la luz de los medios de comunicación, un papa oscuro, ¿no? No le gustaban mucho los medios, no le gustaban los flashes, las entrevistas, cosa muy distinta a esa labor, ese pontificado que hizo Juan Pablo II, que era al contrario, era muy exportador de una imagen, pero también eran condiciones humanas distintas, ¿no? La de un papa y la de otro. Claro, sí, evidentemente, personalmente en el ámbito de son distintos, ¿no? A pesar de ser muy, o sea, hay una continuidad plena entre ellos dos, pero personalmente es verdad que uno era muy extrovertido, con una potencia enorme, ¿no? Con un arrojo, con un carisma, y Benedicto XVI, pues su carisma iba de otra manera, ¿no? Y como más reservado, él yo creo que era tímido de por sí, pero, pero la verdad y la belleza tiene una potencia en todos sus escritos y sus discursos, incluso en sus homilías,
creo que harán fecunda a la Iglesia e incluso al mundo, ¿no? Si le escucha. Pues acudamos entonces, padre José Miguel Hernández, a los textos de Papa Ratzinger. Muchísimas gracias y buenas tardes, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? Y que Gracias, Dios os bendiga. gracias. Buen día. Pues